Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. La reciente concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado constituye un histórico reconocimiento que trasciende su figura personal y coloca nuevamente a Venezuela en el centro del debate global sobre la lucha por la recuperación democrática y en especial la resistencia cívica en contextos autoritarios. El anuncio del Comité Nobel, como ya es costumbre, ha generado una ola de reacciones, entusiasmo entre los sectores democráticos dentro y fuera del país por una parte, pero por la otra irritación e inquietud en el gobierno de Nicolás Maduro cada vez más aislado en su afán de perpetuarse en el poder. En este sentido, Machado, más que un símbolo de la oposición política venezolana, representa también una de las voces más firmes contra el autoritarismo y el deterioro democrático que aqueja la vida política contemporánea de la región. Asimismo, este galardón destaca la importancia del activismo no violento y la persistencia de una sociedad civil que, pese al exilio, la represión y la censura, sigue apostando por un cambio democrático tal como lo demostró en 2024. En el actual contexto geopolítico en el que se encuentra Venezuela, nos preguntamos qué implicaciones concretas tiene este premio Nobel. ¿Podrá traducirse en nuevas oportunidades para la oposición venezolana de recuperar la democracia? ¿O será más bien un reconocimiento sin efectos prácticos inmediatos para su causa? Y es que detrás del premio hay algo más que una medalla y un diploma. Hay una pregunta urgente sobre el futuro de la lucha política en uno de los países más golpeados, pero también más resistentes de la región. Para examinar el complejo tablero geopolítico en el que este premio se ha otorgado, nos acompaña en este programa Juan Manuel Trac, politólogo venezolano, doctor por la Universidad de Salamanca y experto en análisis cuantitativo de datos aplicados a la política. Con su respaldo analítico nos adentraremos en el marco de las crecientes tensiones entre el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el atrincheramiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Soy Xavier Rodríguez Franco, les saludo desde Miami, Florida, y hoy es domingo 19 de octubre de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, como hemos hecho seguimiento en los últimos episodios sobre la situación de Venezuela y especialmente en el contexto geopolítico en el que esta dinámica se inscribe, pues también hay otros elementos que de un tiempo a esta parte marcan la agenda de esta dinámica y por supuesto era inevitable incorporar el impacto y ponderar qué efectos y qué condicionantes pudiera llegar a tener de cara al futuro próximo este otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y en qué momento se da, ¿no? Y para ello contamos con la participación también nuevamente de Juan Manuel Trac, quien nos va a dar sus apreciaciones sobre, particularmente en este momento, ¿no? Que llega un Premio Nobel de la Paz que incluso hasta la propia María Corina Machado se quedó así como un poco como conmocionada porque no era algo ciertamente inesperado, ¿no? Adelante. Vale, sí, bueno, primero que nada, gracias Marisabel, Xavier, Manolo por la invitación nuevamente a su programa, a su podcast. Yo creo que, bueno, el contexto político venezolano al día de hoy es profundamente complejo desde el punto de vista político. La represión ya ha llegado a niveles, bueno, totalitarios, secuestro de familias completas, torturas, todo lo que han mostrado los informes de derechos humanos es terrible. Y el Premio Nobel de la Paz llega en ese contexto de represión post-electoral. Ese Premio Nobel, que ciertamente nadie se esperaba, tiene como trasfondo la lucha política, pacífica, democrática, la organización de la sociedad venezolana para llevar adelante la elección presidencial de 2024 y demostrar mediante las herramientas que se tenían en ese momento que hubo un fraude. En el pasado se había deslegitimado la elección de Maduro en el 2018, pero mediante la abstención y la oposición tomó un rumbo, desde mi punto de vista, un poco incierto y un poco, sí, incierto es la palabra, para nombrar el gobierno interino y eso se convirtió luego en un problema en sí mismo, ¿no? Una oposición que quiso ser gobierno
no teniendo poder efectivo. En este caso, lo que vemos es un movimiento social en donde existe una pluralidad de personas que participaron en este, con independencia o no de su simpatía con María Corina o con Edmundo González, por la ruta electoral. Y es eso, desde mi punto de vista, y la incansable labor de María Corina en llevar eso a feliz término, lo que ha sido premiado, ¿no? Es decir, la organización electoral, la transición pacífica, la organización de la sociedad para empoderarse a través de los medios que tenía y así demostrar que ha sido un fraude lo que hizo el Consejo Nacional Electoral y también la consecuencia de esa demostración del fraude, que, como decía al inicio, bueno, ha sido una represión brutal, brutal de activistas de 20 Venezuela, en su mayoría, pero también de la sociedad en general, la sociedad civil organizada, sindicatos, periodistas, defensores de derechos humanos. Y que bueno, estamos viendo ese escalamiento con los atentados que ocurrieron en Bogotá contra Luis Pechi Gendry, que bueno, todo el mundo tiene como principal sospechoso el gobierno de Maduro, teniendo además como antecedente lo que ocurrió con el capitán, con el teniente, si mal no recuerdo, en Chile, ¿no? Que fue secuestrado y asesinado, ¿no? Sí, y que Entonces, recientemente fue reseñado por el propio Boric en la locución presidencial y que de alguna manera pues, marca un precedente tremendo, ¿no? De expansión multinacional de este factor que sigue siendo una gran interrogante su vinculación y su coordinación política con el gobierno, que es el Tren de Aragua, ¿no? Que está presente casi que todo en el hemisferio. Y en ese sentido, me gustaría un poco incorporar también la apreciación de Manolo, porque bueno, viendo precisamente este carácter internacional que tiene y el arrastre, digamos, desde el punto de vista reputacional que tiene todo premio Nobel de la Paz, ¿no? Como los premios Nobel de Economía, entre otros, ¿no? Pero particularmente este de la Paz es como la categoría con más resonancia y más influencia política, ¿no? En la dinámica de nuestro tiempo. Y en ese sentido, llama mucho la atención también un poco esa dificultad también de los gobiernos democráticos de izquierda en abiertamente dar un reconocimiento o siempre tener como esa dualidad, ¿no? Que se presenta a efectos de un premio Nobel que ciertamente recae básicamente porque podemos estar a favor o en contra de las apreciaciones políticas o doctrinarias de María Corina, pero ciertamente el activismo ciudadano y su voluntad de hacerlo a través de el mecanismo electoral, que bueno, hace muy pocos años atrás ella era muy, muy, muy cuestionadora de esta dinámica, pero de alguna manera, pues lo que se hizo en el 2024 habla mucho de ese talante democrático que también se espera en Venezuela y en América Latina. ¿Cómo miras tú particularmente este aspecto? Bueno, mi primera observación es, recordad que estamos en una sociedad mediática, ah, hay galardones, premios, actos de reconocimiento a nivel global, a nivel internacional, pues que están ahí, que están muy consolidados. No quiero frivolizar, pero pensemos en la tradición de los Oscars de cine, ¿no? Que, bueno, que están incorporados en la cultura popular, ¿no? Esto evidentemente es algo distinto, es algo mucho más serio, porque tiene que ver con problemas reales que acontecen en las distintas sociedades y personas que tienen un comportamiento que, desde la perspectiva del Comité Nobel de Noruega, ¿no? Para la designación de las primero para la designación de las candidaturas y luego para la elección de la persona agraciada, bueno, pues tienen sus criterios y demás. Y que, claro, son cuestionados por mucha gente como o bien como irrelevantes o bien como algo que está sesgado por una razón u otra. Y en este sentido, eh, bueno, nos gusta, y tú lo sabes, Xavi, bien, nos gusta la dinámica comparada, ¿no? Es decir, bueno, pensemos quiénes han obtenido los premios Nobel o premios Nobel de la Paz
personas pertenecientes al continente latinoamericano o a la región latinoamericana, pongamos en el último medio siglo. Bueno, y es interesante, ¿no? Hacer este repaso porque tenemos a Pérez Esquivel en Argentina, un militante por derechos humanos en un momento dramático, ¿no? Porque se estaba realizando el proceso al proceso, ¿no? Y esto era pues claro, un apoyo para la causa de los derechos humanos. Tenemos a Rigoberta Menchú, una sociedad especialmente compleja, especialmente también dramática, como es la sociedad guatemalteca, donde el componente indígena es absolutamente mayoritario, pero es tradicionalmente marginado y demás. Y además también se venía de salir de un proceso conflictivo, de una guerra civil clara, de una masacre, recordemos, en la que el padre de Rigoberta Menchú perdió la vida en el asalto a la embajada española en la ciudad de Guatemala. Y el tercer caso sería Juan Manuel Santos, como consecuencia de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Acuerdos de paz que, como bien sabemos, bueno, pues no resultaron todo lo bien que podrían haber resultado, en el sentido de que, bueno, evidentemente se neutralizó un componente muy negativo de la política o de la convivencia colombiana, como era la actuación de las FARC, y se instauró la justicia transicional, etcétera, pero tuvo que llegar un presidente con un marcado carácter de izquierda para hablar de la paz total en su programa. Sabemos que esto ha sido hoy un fracaso. Es decir, he citado estos casos para que pongamos en contexto que, y aquí sé que lo que voy a decir, mucha gente no estará de acuerdo, pero que el cambio fue muy pequeño. El cambio fue testimonial, sí, importante, pero a efectos políticos reales, me temo que el cambio fue muy pequeño. No quiero echar un jarro de agua fría, ¿no? Sobre lo que ha acontecido con el caso del que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Pero esto, ya digo, tenemos que tenerlo en cuenta y esta es mi Claro, modesta opinión. claro, claro, y evidentemente también es un tema de moderación de las expectativas, ¿no? Y eso es un tema que es fundamental en situaciones donde hay tantas privaciones y circunstancias tan dramáticas como el caso cubano, como el caso nicaragüense, entre otros, ¿no? Particularmente en el contexto venezolano, y me gustaría también tu apreciación, Marisabel, porque vemos que, bueno, por lo menos lo que sí está claro es que evidentemente esto podría elevar un costo político a la hora de cualquier acto, digamos, de represión dirigido específicamente a María Corina, quien está en la clandestinidad, quien es importante contextualizar, no puede abrir o no puede abiertamente conferir una entrevista a un medio de comunicación ni radial ni televisivo en Venezuela, ni tampoco tiene libertad de tránsito como cualquier otro político o activista pudiera tener en cualquier otro país, cualquier sociedad abierta, ¿no? Y en ese sentido, pareciera que, bueno, por lo menos desde el punto de vista simbólico, esto le ofreciera como una suerte de, no tanto como inmunidad, pero poner un poquito más de protección, dadas las circunstancias tan difíciles que tiene María Corina, y bueno, en especial considerando pues el drama que vive su propia familia, bueno, tiene la familia totalmente al margen de poder reunirse ni siquiera fuera de Venezuela, ¿no? ¿Cómo miras tú especialmente este aspecto, Marisabel? Sabes que yo, cuando vi el mensaje, eso fue como a las 5 de la mañana, algo así, yo pensé que era mentira, ¿no? Porque la verdad es que yo no sabía que ni siquiera que ella estaba nominada. Al día siguiente empezó todo el mundo a decir, sí, vale, eso desde la noche antes se sabía, tú sabes, los No, expertos. y que el propio Marco Rubio se pone también un poco la medalla, ¿no? Sí, pero al día siguiente muchos salieron, no, sí, yo lo sabía desde hace días, todos ya lo sabían. Yo, honestamente, no lo sabía. Pero después, leyendo la explicación, la justificación del comité, quedó más claro que sí, por un lado es un gesto simbólico, porque realmente reconoce no solamente la lucha de María Corina, que como tú bien lo dijiste, Xavi, ella viene de haber sido abstencionista durante tantos años, promoviendo el boicot de elecciones a
candidata a primarias y no pudo ser candidata a la presidencia, pero digamos que obviamente es su triunfo, ¿no? El haber logrado esa movilización tan importante el año pasado. Pero al mismo tiempo, cuando uno escucha las palabras del comité diciendo que ellos están reconociendo la lucha pacífica por una transición democrática y que ellos están reconociendo a María Corina como la cara visible de esa lucha, están también reconociendo la resiliencia y el compromiso democrático de un pueblo que se ha negado a darse por vencido. A mí me parece que ese es el mensaje más importante. Por eso es que es simbólico, porque es para ella, pero es para todo un país. Sin embargo, también yo tiendo a ver las dos caras de la moneda y esto a mí me recuerda mucho a Aung San Suu Kyi porque no solamente a ella la mantuvieron presa, María Corina no puede salir de donde sea que ella está. Ella no está presa, pero está presa porque está impedida de movilizarse, inclusive desde el año pasado en la campaña, ella ya estaba enfrentando esa situación. Entonces, está prácticamente en estado de reclusión, en la clandestinidad, no puede movilizarse. Tú lo has dicho, su familia, entiendo que su mamá todavía, a ella la sacaron del país, a la mamá de María Corina, porque eso era otra de las cosas que me parecía mucho, es decir, eso pesa sobre un político, ¿no? Que te hagan daño a ti está dentro de las posibilidades en un contexto autoritario, pero la familia, veamos el yerno de Edmundo González todavía está preso y en condiciones muy oscuras, ¿no? Porque no sabemos realmente de qué lo acusan, de ser el yerno. Entonces, ahí hay un problema y es que ella, por un lado, es una figura que todavía tiene un amplio respaldo en la sociedad venezolana, pero también hay un enorme riesgo, no para ella como político, estoy hablando ya más en términos este premio la puede proteger, pero Claro, claro. también la hace blanco de mayores ataques y lo que mencionaba Juancho sobre los atentados en contra de estos dos, Luis Peche y Gendry Rodríguez. Sí, Esto es sí. gravísimo porque a los días también hubo otra defensora de derechos humanos asociada a Voluntad Popular que denunció allá en Bogotá que atacaron a su asistente. Entonces, aquí estamos hablando de un contexto de represión y persecución política en Venezuela, pero de persecución transnacional. Claro, El y hecho de que sistemático, Maduro ¿no? haya Ujú. vetado a la noticia, eso no quiere decir que la gente no lo sepa y ellos lo saben. El Claro, régimen y político lo sería sabe. interesante ahí tu apreciación, Juan, porque ciertamente uno dice, bueno, es verdad, puede que esto tenga un elemento de reputacional importante en el plano político, cultural y hasta académico, ¿no? Pero particularmente está la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? Y que, digamos, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto será conveniente que ella lo vaya a recoger en Noruega? Si es que, o sea, si va y probablemente no pueda volver a entrar, ¿hasta qué punto esto más bien va a ser como que, bueno, mira, ya algo que de alguna forma pues apague ese entusiasmo, ¿no? Porque ciertamente en buena medida la atracción que ha tenido este galardón, pues básicamente ha sido principalmente a que ella se ha quedado en Venezuela, ¿no? Y que se mantiene en la clandestinidad. En ese sentido, pues, ¿cómo miras tú especialmente este tema? ¿Crees que la vaya a ir a buscar o más bien crees tú más bien que no sería como conveniente en este contexto que tenemos ahorita en Venezuela, ¿no? Bueno, eso es una pregunta para ella fundamentalmente, pero en todo caso creo que el, el costo de irlo a buscar, si su objetivo es mantener la lucha interna y mantener la resistencia en en este contexto que bien ha descrito María Isabel, bueno, creo que el acto de no poder ir a recibirlo puede ser aún más significativo a la hora de evidenciar las condiciones autoritarias que ya todos conocemos en el país, pero bueno, las pone de manifiesto. Eso por un lado. Y lo segundo sería que dado eh, el discurso actual de María Corina, que ahí es donde hay quizás un poquito en contra de la situación, ¿no? Em,
Bueno, ya el tema de la operación militar que está ocurriendo en el Caribe, el tema de la represión a los migrantes latinoamericanos, y en particular con el fin del TPS en Estados Unidos a los venezolanos, bueno, la compromete un poco más con esta lucha, o uno esperaría eso, ¿no? Es decir, con causas un poco más de derechos humanos, de solidaridad. Y allí, bueno, ahí es donde creo que pudiéramos tener una pata coja en la posición de María Corina Machado y que pudiera tener, bueno, esta visión negativa o crítica o profundizar las críticas sobre el galardón, ¿no? En cualquier caso, sobre todo, la pregunta que me dices es difícil contestar cuál va a ser su estrategia. Es obvio que si ella sale no la van a volver a dejar entrar. Eh, yo estoy convencido que el gobierno tiene pistas dónde está y lo que no ha hecho, como hizo con Juan Guaidó, es no ponerla presa porque el costo de ponerla presa es mucho más alto que el de mantenerla en la clandestinidad, pero que si sale es evidente que no va a volver a entrar y no sé si está en su interés. Entonces, esa sensación que pasó con el Mundo González, que luego dice, no, si va a regresar, si va a regresar, va a tomar posesión y eso no ocurrió. Y entonces, como tú decías al principio, se generan expectativas que ya de por sí están demasiado elevadas en el país sobre un posible cambio de régimen, ahora con la supuesta operación secreta de la CIA, y el mensaje es, ya está pasando, y bueno, llevan 2 meses que está pasando y no está pasando. Claro, y no, y que Entonces, particularmente también es llamativo ese elemento que bueno, tuviste incluso como desde el exilio, a veces los propios venezolanos que salimos del país, asumimos de alguna manera, bueno, y en esto no me incluyo, ¿no? Pero se asume como un nivel de agresividad con el político que se va, con Ledesma, con Leopoldo López, lo hemos visto también con el propio Guaidó, incluso con Julio Borges, con políticos que, bueno, podemos estar a favor o en contra de lo que hicieron en su momento, pero cuando salen del país ya su figura y su capacidad de influencia en la dinámica política se va disolviendo, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría un poco también tu apreciación, Manolo, porque, bueno, esto va muy en la línea de lo que tú adviertes, ¿no? Que, bueno, ok, ahorita tenemos este espaldarazo, esta buena noticia, ¿no? De un reconocimiento a este liderazgo y aparte es mujer y esto, por supuesto, dentro de la political correctness que estamos viendo también ahorita tiene una influencia también, ¿no? Y de todas formas, de cara al futuro, a lo que viene, ¿hasta qué punto esto también no condiciona el hecho de que, bueno, estamos hablando de un país que tiene buena parte de su fachada Caribe, pues, con la presencia de un despliegue militar sin precedentes, ¿no? Y que Exacto. eso va, o sea, imaginemos por un momento, hagamos un poquitico de ficción, ¿no? Imaginemos que haya una mayor beligerancia o una iniciativa bélica mucho más robusta y más fuerte en el terreno. ¿Hasta qué punto sería compatible que el liderazgo de lo que venga después sea un premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea, Claro, exactamente. Y fíjate además esta, esta declaración, ¿no? Esta manifestación del presidente de Estados Unidos esta semana a propósito de que se autorizan acciones en el territorio venezolano, ¿no? Es decir, esto que ha denunciado New York Times, ¿no? Lo cual nos abre la puerta a un escenario de un conflicto de un calibre muy diferente, ¿no? También el último de los, en este caso me parece que era un narco submarino, ¿no? El que fue atacado, el último, ¿no? Esta semana. Ha habido dos supervivientes que han sido detenidos, que son prisioneros de guerra. ¿Por motivo de qué se les detiene a esas dos personas, ¿no? O sea, el conflicto puede escalar, o vamos, de hecho ya está escalando en una dirección en la que se puede dar esa paradoja que tú muy bien has señalado, ¿no? Una premio Nobel de la Paz envuelta en un escenario de una guerra que está provocada, en este caso, directamente por un agente externo, ¿no? Entonces, por eso yo digo que evidentemente es una decisión que tiene un calado político, la concesión del premio Nobel. Es una decisión, es algo que va a calentar la agenda mediática hasta la fecha de entrega del premio,
con la posibilidad o no de que María Corina asista o pueda asistir o no quiera asistir, o quién la va a representar, etcétera, ¿no? Y cuál es el efecto que evidentemente en la sociedad internacional ya lo tiene, pero mi pregunta es, ¿cuál es el efecto que esto tiene en las calles de las ciudades venezolanas, ¿no? Y ahí, sinceramente, no lo sé. Adelante, Juan. Sí, yo concuerdo con Manolo que esto es un contexto, bueno, paradójico y que desde mi punto de vista, bueno, por un lado, en el país, por lo que uno desde afuera recoge con la familia, con los contactos que uno tiene allá, por un lado hay este sobredimensionamiento de expectativas, ahora sí, ¿no? Que llevamos ya 2 meses en este ahora sí, y lo que puede tener un efecto contraproducente. Luego, si esas expectativas no son cumplidas, uno entiende cuál es la situación de los venezolanos, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, muy precaria, muy militarizada la ciudad, se ha militarizado Caracas nuevamente. Hay tanques en las calles, pero la gente sigue también con su vida, va al mercado, hay conciertos, hay maratones, recientemente estuvo el Maratón de la CAF. Entonces pareciera que ahí está, bueno, la vida continúa aun cuando haya una expectativa Claro, se quizás sigue de un yendo la luz en conflicto. algunos casos. También, o sea, hay de todo, ¿no? Y la inflación está disparada y todo este tema del dólar. Eso por ese lado. Pero por el otro, hay una reacción del gobierno, bueno, aún más, si creíamos que no era posible que el gobierno pudiera ser aún más represivo, lo hay, lo es, digo. ¿Ok? El tema de captura de familias completas, para mí es un tema, bueno, que estamos viendo ya este año nuevo, pero probablemente vaya a irse incrementando y creo que eso pone dentro del país mucha más tensión. La otra cuestión es, bueno, siguen habiendo vuelos de deportación, es decir, hay un mínimo de cooperación entre el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano para la coordinación de estos vuelos de venezolanos deportados. Entonces, también vemos esa paradoja, ¿no? De que estamos a punto del pie de guerra, pero bueno, sígueme recibiendo a la gente que estoy expulsando de mi país en este proceso antimigratorio de la administración trumpista. Entonces, Claro. Sí, por supuesto, hay algunas cosas que siguen llevando su curso, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría también tu apreciación, Marisabel, ya para entrar en esta fase de cierre del programa. eh, claro, mucha gente se pregunta, bueno, esto está escalando, evidentemente, estamos hablando en un lenguaje, como hablamos con Víctor Mijares hace pues, episodios atrás, pues que estamos hablando ya de cosas de guerra, de lenguaje de guerra, de instrumental bélico, de un despliegue donde la noticia. Estamos hablando de aproximadamente cerca, el dato es de cerca de 10.000 marines, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente, quizás no sea, evidentemente no sea fuerza de ocupación suficiente, pero es una presencia militar importante y que de alguna manera, visto desde la perspectiva también de los Estados Unidos, ciertamente ya comienza a plantear dudas, cuestionamientos. Lo hemos visto en los debates parlamentarios aquí en el Congreso estadounidense que hacen allí, ¿no? Y particularmente me gustaría un poco, sobre todo para la mirada no experta en cómo se mira esto desde Estados Unidos, eh, hasta qué punto el propio Partido Republicano está comprometido con un desenlace bélico con las características que de repente pudiera estar esperando la gente por lo menos en el sur de Miami, ¿no? La diáspora venezolana, ¿no? O sea, hasta qué punto está presente esa alergia, por llamarlo de alguna manera, al desembarco de tropas en el extranjero de los portaestandartes del America First. Yo creo que lo que pasa aquí es lo que le pasa a todo el mundo con la política de los Estados Unidos. Ayer en una entrevista el periodista me insistía en que la elección de Nueva York y cómo eso va a transformar al Partido Demócrata. La elección de Nueva York no es un indicador del resto de las elecciones del país. Entonces, la mirada de la diáspora venezolana en el sur de Florida, concretamente en Miami, es muy distinta a la que podemos tener
los de la diáspora aquí en el centro de Florida y en el resto del país, pero nosotros somos quizás llegamos al 3% de los electores en este estado, y es exagerado, yo creo que es menos. Entonces, nuestra capacidad de influir sobre los resultados electorales en este país es nada, es cero. ¿Qué pasa? El problema es el voto cubano. Y para el voto cubano, por eso es Marco Rubio es un halcón, porque la tesis de ellos es que si cae el gobierno de Venezuela, el régimen político venezolano, es más fácil para ellos debilitar al régimen cubano. Y yo no creo que eso en este momento ahorita sea, digamos, una tesis sostenible. En el caso del Congreso y más específicamente en el Senado, hay un nuevo intento con el senador Tim Kaine de volver a pasar un World Powers, una resolución de World Power, porque ellos creen que ya esto está llegando a un extremo que es preocupante. No sé si leyeron la última nota del Financial Times, para mí es eh, eh, sumamente preocupante, porque lo que queda claro es que esta administración no tiene una estrategia clara. Ellos están tratando de utilizar este mecanismo de amedrentamiento militar para ver si hay una reacción de parte del, no de Maduro. Esto está claramente dirigido a los militares, pero lo que yo deduzco por la nota del Financial Times es, en la oposición, tanto la que está en Venezuela como los que están acá, que son cercanos a María Corina, ellos apuestan a que esto va a resquebrajar la unidad de la Fuerza Armada Nacional, no tanto del madurismo, sino de la Fuerza Armada. Pero no hay claridad del cómo, porque no es nada más el amedrentamiento militar. ¿Qué hay además de eso? Y yo presumo que si vuelve a fallar la resolución en el Senado, van a venir más voces como la de Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, que está diciendo qué están haciendo, por qué se están yendo a otros países a resolver problemas que no nos interesan. Claro, Y claro. eso al presidente le va a pesar más que la resolución de World Powers de Que, Tim Kaine en el Senado. que ahí es donde descansa en buena medida esa doctrina del America First, ¿no? Bueno, Ujú. recojamos a nuestros chicos, digamos a nuestros muchachos del exterior, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría ya aprovechar la última intervención de Juan Manuel. Estamos viendo, bueno, ya hemos descrito un poco la situación, que a pesar de las dificultades, y que es paradójico, ¿no? Que a pesar de que estamos en una sociedad interconectada, con acceso a información privilegiada en muchos casos, con medios de comunicación de la más distinta realidad. Pero claro, vemos que es difícil, a pesar de todo, poder plantear algún tipo de perspectiva. Sin embargo, me gustaría un poco a tu apreciación a día de hoy, dadas las características que tiene el conflicto y sobre todo incorporando este elemento también de la Premio Nobel de la Paz. eh, ¿Crees que hay una salida de carácter negociado de cara al futuro próximo? Ciertamente se conoce pues que hay una indisposición. ¿Quién sería, en el caso que se dé, quién sería la contraparte por parte de la causa democrática venezolana, estar presente en esa, o presente, o de alguna manera con cierta representación en esa potencial negociación? ¿O ya ves que directamente esto está en un esquema en que no hay una resolución pacífica o una resolución negociada posible? ¿Cómo lo miras tú? Sí, yo creo que por lo menos con Maduro la negociación está rota. O sea, Maduro está en una posición de sostenerse a cualquier costo posible, no importando en cualquier caso las consecuencias para el país. Si aquí hubiese una transición, sería con grupos dentro del propio gobierno que teman que efectivamente esta, que esta amenaza es real, ¿no? Y cuánto estiman que la amenaza sea real y que por lo tanto estén dispuestos a romper. Yo desde mi punto de vista no veo dentro, por lo menos no de las facciones que uno ve, cosa que también este es un tema que a veces está tras bastidores,
no veo ahorita que nadie esté con la disposición de romper la coalición dominante dentro del gobierno. Creo que todos están lo suficientemente, si bien pudieran estar temerosos de algo, pero también lo suficientemente seguros de que si salen del poder, el costo de salir del poder es muy alto. Y de parte de la oposición, para una negociación con el gobierno no hay actores ahorita con posibilidades de negociar. Los actores que están del lado de María Corina son actores que no están dispuestos a negociar. O sea, lo que quieren es dame el poder y déjame castigarte, lo cual nunca funciona en procesos de transición, porque entonces estás elevando el costo de salida mucho. Y del otro lado, no hay actores moderados con suficiente prestigio, lo que eran facciones moderadas como la de Capriles, de Manuel Rosales, ¿no? Bueno, su participación en las últimas elecciones parlamentarias y las dudas sobre que se ganaron esos curules, aún no teniendo los votos, más toda una campaña en medios, en redes sociales, con bots, con trolls, con inteligencia artificial, con pseudomedios para dañar la reputación, bueno, los hacen actores con poca legitimidad a los ojos de la sociedad. Entonces, si viene algún tipo de negociación, es con una facción interna del maurismo dispuesta a negociar un proceso de transición de mediano plazo en donde se garantice sus intereses y su supervivencia política pero bueno, eso es una hipótesis, ¿no? Es complejo en este momento saberlo y más con la cantidad de información tóxica que hay por allí, la infoxicación que llaman, que sí, tenemos más información, pero cada vez sabemos menos, ¿no? Claro. Entonces, Claro, forma parte de la complejidad de hacer ciencia política en nuestro tiempo. Juan Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, por participar. Se nos ha echado un poquito el tiempo encima, pero bueno, por supuesto que dadas las características también de esta dinámica y sus implicaciones geopolíticas, estaremos muy atentos a lo que vaya ocurriendo y por supuesto, estaremos muy en sintonía para una próxima invitación. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Gracias, Manuel. Juancho. Un gracias a abrazo. todos por la invitación. Un Buena semana. abrazo. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.